Bienvenidos guerreros de la fe, a la arena de lo eterno. Miren a su alrededor, sientan el aire denso, casi eléctrico, de una verdad que ha estado oculta a plena vista. Una verdad que, al ser comprendida y activada, tiene el poder de transformar al cristiano más débil en un coloso de la fe. No vinieron aquí hoy por una simple reflexión dominical, ¿verdad? Vinieron porque en el fondo de su alma hay un rugido, una sed insaciable por más de Dios, más poder, más victoria, más de esa autoridad que Jesús prometió, pero que rara vez ven manifestada. Escúchenme bien, la vida cristiana no está destinada a ser una eterna lucha de supervivencia. Está diseñada para ser una marcha de victoria imparable, y la clave de esa marcha, el interruptor de esa potencia divina, está en lo que la Biblia llama el sellamiento del Espíritu Santo, un concepto tan vital que es el punto de inflexión entre el mero creer y el saber absoluto de que somos invencibles en Él. Prepárense, porque vamos a desmantelar las mentiras del enemigo, a derribar los muros de la confusión y a liberar el poder que Dios ya ha depositado en ustedes. Este no es un mensaje suave. Es un martillo que golpea la roca de la indiferencia. Es una trompeta que llama a la guerra. Es una promesa sellada con sangre y fuego. El Espíritu Santo no es un invitado pasivo en su vida. Es el sello del Rey. ¿Están listos para descubrir lo que realmente significa ser un poseedor de la autoridad divina? Es hora de despertar. Es hora de entender el sellamiento. Es hora de reinar. Permítanme comenzar con un relato. Una historia que, aunque no es literal, encapsula la lucha de todo creyente en el día de hoy. Imaginen a un hombre, llamémosle Caleb. Caleb vivía en una vasta propiedad, un legado que le había dejado un rey inmensamente poderoso. Este rey, antes de partir a un viaje largo y misterioso, le había entregado a Caleb un documento, un pergamino con el sello real, un anillo de oro con el emblema del león. Este sello no era solo decorativo, era la prueba irrefutable, el testamento legal de que Caleb era el único y legítimo heredero y administrador de todo ese vasto dominio. La herencia incluía vastos campos de cosecha inagotable, arsenales llenos de armas de última generación y bóvedas repletas de una riqueza que superaba toda imaginación. El rey le había dicho: Caleb, este sello es mi autoridad. Mientras lo poseas y entiendas lo que representa, nadie en mi reino, ni siquiera la legión de rebeldes que acecha las fronteras, podrá tocar lo que es tuyo. Caleb asintió, entendió el valor del documento, pero subestimó el poder del sello. Al principio Caleb vivía como un rey. Usaba los recursos, disfrutaba de la paz. Pero luego, como siempre sucede, la oposición comenzó a filtrarse. Un adversario sutil, un general de los rebeldes llamado Engaño, comenzó a susurrar mentiras. Caleb, ¿estás seguro de que esa propiedad es tuya? Mírate, te ves cansado. Un heredero real debería tener más energía, más paz. Tal vez el rey te dio ese sello por error, o tal vez lo revocó sin decírtelo. Y lo más peligroso de Engaño era su táctica. No atacaba la propiedad directamente, atacaba el sello. Engaño comenzó a convencer a Caleb de que el sello era demasiado frágil. No lo uses, se puede romper. Mejor déjalo guardado en la caja fuerte. Así no corres riesgos. Luego, cuando Caleb se encontraba con un problema, como una plaga en sus campos, Engaño le decía: no uses el sello para llamar a los ejércitos del rey. Es demasiado costoso. Mejor hazlo tú mismo. Lucha con tus propias fuerzas. Y Caleb, por miedo, por fatiga, por una fe susurrante, comenzó a obedecer. Dejó de usar el sello, lo guardó, empezó a pelear sus batallas solo, a usar sus propios recursos, a dudar de su legitimidad. Sus campos se marchitaron, sus armas se oxidaron. Vivía como un mendigo en la mansión de un rey. Los rebeldes no tuvieron que derribar la muralla. Simplemente vieron que el administrador había dejado de ejercer la autoridad del rey. La única diferencia entre el Caleb victorioso del principio y el Caleb derrotado del final no era la propiedad, que seguía siendo legalmente suya, sino el sello. El sello de la autoridad no había sido revocado, solo había sido olvidado y no utilizado. ¿Ven el paralelismo? Nosotros somos Caleb. La vasta propiedad es nuestra herencia en Cristo. Sanidad, prosperidad, paz, autoridad, poder. El Rey es nuestro Señor Jesucristo.
Y el sello de oro que nos ha sido entregado, el que el enemigo ataca con mayor saña, es el Espíritu Santo de la promesa, el sello de Dios en nuestras vidas. Este es el punto neurálgico del conflicto de la vida cristiana. La batalla no es por nuestra salvación, que es segura. La batalla es por la autoridad que el sellamiento confiere. El diablo no quiere que pierdas tu cielo. Él quiere que pierdas tu guerra en la tierra. Quiere que guardes tu sello, que dudes de su autenticidad, que pelees con tus manos desnudas mientras tienes un arsenal infinito a tu disposición. El conflicto es este. La mayoría de los creyentes hoy en día están viviendo como Caleb, el mendigo en la mansión del rey, porque han reducido el sellamiento a una mera emoción, a una experiencia de culto, a un momento del pasado, en lugar de la garantía de poder y la prueba de propiedad que es. El conflicto es la ignorancia del sello, y la ignorancia es el caldo de cultivo de la derrota. El apóstol Pablo, un titán espiritual, un hombre que entendió el poder de la autoridad delegada, no podría haberlo dicho más claro. Cuando escribe a la iglesia en Éfeso, una iglesia asediada por la idolatría y la hechicería, les da la fórmula para la victoria, la fórmula para la superación total. No les dice esfuércense más o vayan a más reuniones. Les dice algo más profundo, algo sellado con la tinta del cielo. Efesios 1, 13, 14. Escuchen esta potencia. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. El concepto bíblico del sellamiento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tiene una triple y poderosa connotación. No es solo un sentimiento bonito, es una declaración legal del más alto tribunal celestial. Primero, el sello es propiedad, pertenezco. En el mundo antiguo, un sello era una marca irrefutable de posesión. Los reyes sellaban documentos, ánforas, mercancías. Alguien poseía algo y ponía su sello en ello para decir, esto es mío. No lo toques. Cuando la Escritura dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, está diciendo que Dios, el Creador de los cielos y la tierra, ha puesto su impronta personal sobre ti. No eres un accidente cósmico, no eres una casualidad, no eres un bien sin dueño, eres propiedad exclusiva del Altísimo. ¿Cómo puede un demonio o una enfermedad reclamar un cuerpo que lleva el sello personal de Dios? La enfermedad dice, eres mío, te voy a consumir. Y tu espíritu, sellado y lleno de poder, debe rugir, mientes. Llevo el sello del león de Judá. Soy propiedad real. Retírate. Este entendimiento debe crear en tu corazón un poder indomable. Tienes dueño. Eres valioso. Eres intocable para el enemigo. Segundo, el sello es seguridad, estoy seguro. Un sello también se usaba para asegurar o preservar algo de valor. Un rollo se sellaba para que nadie leyera el contenido hasta el momento oportuno. Un sepulcro se sellaba como el de Jesús para que nadie pudiera violarlo. Cuando somos sellados, significa que somos preservados para el día de la redención. No es que no pasaremos por pruebas, claro que sí, pero la prueba no te destruye, sino que te refina. El sello es tu garantía, tu seguro de vida eterno. Es la mano invisible de Dios que te sostiene cuando sientes que te ahogas. La inseguridad, el miedo, la ansiedad no pueden coexistir con la verdad del sellamiento. El sello es una barrera invisible de fuego alrededor de tu alma. El enemigo puede tirar dardos, pero no puede penetrar el sello. Esto te da una paz con autoridad. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de tu preservación divina. Tercero, el sello es autoridad y poder. Tengo poder. Y este es el punto más explosivo. El sello era el poder delegado, el anillo de José en Egipto, el anillo del rey Asuero a Esther y Mardoqueo. El sello significaba, lo que yo firmo con este anillo es como si lo hubiese firmado el rey mismo. El Espíritu Santo, el sello, es el poder delegado de Jesucristo en la tierra. Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hechos 1:8. El sellamiento no es para que te sientas mejor, es para que hagas la obra del Rey.
Es la unción para sanar, para liberar, para profetizar, para romper cadenas. El sellamiento es la autorización divina para ejercer el dominio que Adán perdió y que Cristo recuperó. Cada vez que oras, cada vez que declaras la palabra, cada vez que enfrentas una injusticia o una mentira, no lo haces con tu voz, lo haces con la autoridad sellada del Espíritu Santo. Eres un embajador plenipotenciario del reino y tu sello te da inmunidad diplomática ante los poderes de las tinieblas. Ahora, volvamos al conflicto. ¿Por qué la mayoría de los creyentes viven en la escasez de este poder? Porque el enemigo ha logrado que duden del sello o que ignoren su propósito. La duda se manifiesta de dos maneras sutiles. La duda de la posesión. Fui sellado, ¿pero lo merezco? ¿Qué pasa si peco? ¿Se rompe el sello? La Escritura dice que el sellamiento es hasta el día de la redención, Efesios 4:30. El sello no se rompe por tu debilidad. El sello es la fidelidad de Dios, no tu perfección. El sello es una garantía. El Espíritu te convence de pecado, sí, pero no para condenarte y hacerte dudar, sino para corregirte y restaurar tu poder. La duda del propósito. El sellamiento es solo para hablar en lenguas o sentir una emoción fuerte. Esto es una mentira sutil y peligrosa. El sellamiento es la fuente de todo el fruto y todos los dones. Es la fuente de tu superación personal contra todo vicio. Es la fuente de tu paciencia en el dolor. Es la fuente de tu sabiduría en la toma de decisiones. Es un poder de transformación constante, no una simple experiencia. Si tienes el sello, tienes la fuerza para superarlo todo. El diablo quiere que seas un Caleb que mira el sello en la caja y dice, ¡qué bonito recuerdo! En lugar de un Caleb que saca el sello y con un golpe en la mesa, ordena a sus problemas que se resuelvan en el nombre del Rey. El enemigo teme más a un creyente que ejerce su sellamiento que a 1000 que solo cantan sobre él. La solución a este conflicto, la senda hacia la superación y el poder total, no es mística ni complicada. Es profundamente bíblica y práctica. Es una acción de fe y una renovación de la mente que afecta directamente a la voluntad. El despertar de la conciencia de pertenencia. La primera acción es despertar. Repite esta verdad cada mañana. Soy sellado. Soy propiedad de Dios. Mi vida ya no me pertenece. Mi cuerpo es templo. Mis recursos están bajo la autoridad de su reino. Esta no es una afirmación vacía. Es un acto de guerra. Cada vez que dices, soy sellado, estás recordando al diablo y a tu carne que no tienen voz ni voto sobre ti. La vida de superación comienza cuando renuncias a la propiedad de ti mismo y te pones bajo el dominio total del sello de Dios. Este es el primer paso hacia el poder. El dominio viene de la obediencia al dueño, la activación por la proclamación y la oración. El sello no es un poder latente, es un poder que debe ser activado. ¿Cómo? Mediante la proclamación audaz de la palabra y la oración intencional. No se trata de pedir a Dios que te dé el Espíritu, ya lo tienes. Se trata de pedirle que te llene hasta rebosar y te use con el poder del sello. Proclama el sello. En lugar de decir, Dios, dame paz, di, en el nombre de Jesús y por el sello del Espíritu que tengo, ordeno que la paz que sobrepasa todo entendimiento se manifieste en mi mente, ahora mismo. Estás activando tu autoridad sellada, ora con autoridad. Cuando la enfermedad te toque, no supliques. Ordena por el poder del sello. ¿Quién eres tú, cáncer, para tocar una propiedad sellada por el Dios Altísimo? En el nombre de Jesús, el sello del Espíritu Santo te expulsa. Este es el lenguaje del reino. Este es el poder que se desata. La oración de un creyente sellado no es una súplica, es un decreto real. La disciplina de la renovación diaria. El sellamiento es un evento, pero la unción es una disciplina diaria. Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Efesios 4:30. Contristar al Espíritu es darle más valor a tus pensamientos carnales que a su voz. Es buscar consejo en el mundo antes que en la palabra. La superación no es un acto de una vez, es una consagración constante. La solución para mantener el poder es la disciplina del lavamiento de la palabra.
Cada hora que dedicas a la Biblia, estás reconfirmando el contrato del sello. Cada hora de ayuno o de adoración, estás llenando tu depósito con el combustible del Espíritu. El poder no se mantiene por inercia, se mantiene por búsqueda ferviente. Si quieres superación, tienes que vivir con un fuego que el mundo no puede apagar, y ese fuego es el Espíritu sellado. Esta es la verdad final y el cierre potente que sellará este mensaje en sus corazones. El mundo hoy está clamando por autenticidad y poder. Están cansados de ver cristianos débiles que profesan una fe en un Dios todopoderoso, pero viven una vida de miseria, derrota y mediocridad. Nuestro testimonio más grande no es lo que decimos, es lo que manifestamos con la autoridad del sello. No puedes permitirte ser un cristiano del pasado, uno que solo vive de la experiencia del bautismo o de aquel momento emotivo en el altar. Tienes que ser un cristiano de la hora, uno que entiende que el Espíritu Santo no es un recuerdo, sino una fuerza motriz activa en este instante. El sello de Dios en tu vida es la declaración de guerra de Dios contra la derrota en tu vida. Él te ha marcado no solo para salvarte, sino para capacitarte y enviarte a conquistar. Piensa en el Caleb de nuestra historia. Dejó que el miedo a perder el sello le impidiera usarlo. No cometas ese error. Si el pecado te ha hecho dudar, el arrepentimiento te trae de vuelta a la plenitud del sello. El sello no se quita, se puede descuidar. No lo descuides más. Despierta, guerrero. Siente el poder recorriendo tus venas. Siente la certeza de la propiedad de Dios. Levanta tus manos y declara en voz alta: llevo el sello del Altísimo. Soy indestructible hasta que mi obra esté terminada. Toda duda se rompe ahora. Toda enfermedad se somete. Toda escasez se invierte. Yo soy más que vencedor por el poder del Espíritu que me ha sellado. El Rey no te dio un documento frágil. Te dio su Espíritu, la esencia de su poder, su autoridad. Sal de este momento, de esta hora de la palabra, y ejerce tu sello. Eres libre, eres fuerte, eres invencible. Estás sellado. Ahora ve y reina. La verdad del sellamiento, mis hermanos, es mucho más profunda que la simple convicción de que Dios nos ama. Es una revelación sobre la estructura de la autoridad en el universo, un entendimiento que transforma la súplica en decreto. Hemos hablado de que el sello es propiedad, seguridad y autoridad, pero la palabra que Pablo usa en Efesios para describir este sello, arrabón en griego, es una de las palabras más explosivas y cargadas de significado en todo el Nuevo Testamento, y es el fundamento para nuestra superación invencible. El arrabón era un término comercial, no religioso. Significaba el primer pago, el depósito vinculante, el anticipo que garantizaba la totalidad de la compra. Cuando un hombre compraba una tierra o se comprometía en matrimonio, pagaba el arrabón. Si el trato se rompía, el que rompió el trato perdía el depósito, y el que lo recibió tenía derecho a reclamar la totalidad de la promesa. El Espíritu Santo no es un regalo al azar, es el arrabón de nuestra herencia. Dios nos ha dado el Espíritu como su primer pago para decirnos: la herencia es tan vasta, el poder es tan grande, que te daré una porción ahora mismo como garantía. Y si yo, el Dios Todopoderoso, no cumplo mi promesa de darte la posesión total, un cuerpo glorificado, una tierra nueva, el reino eterno, entonces yo pierdo mi depósito, pierdo mi espíritu en ti. Pero eso es imposible. Lo que esta verdad te grita es que tu victoria final es inevitable. Es una certeza legal, sellada con el depósito del Espíritu mismo. Aquí es donde reside el verdadero poder de superación. El enemigo, el gran acusador, opera con la mentira de la condena y la incertidumbre. Te susurra: perdiste, fracasaste, no eres digno, y probablemente Dios no te termine de aceptar. Pero el Espíritu, el arrabón, es la voz de Dios que te dice: ya has recibido una porción de mi reino. Mi fidelidad está comprometida contigo. Tu futuro de gloria es una transacción ya completada en el cielo. Este entendimiento debe erradicar toda vacilación y miedo de tu corazón. Si el Espíritu, el depósito, ya está en ti, no hay derrota temporal que pueda revocar la propiedad total que viene. Tu lucha actual, tu dolor, tu escasez, son simplemente el intervalo entre el depósito y la redención de la posesión adquirida. Y en ese intervalo,
la parte delantera de tu herencia. La paz, la sanidad, la provisión, el gozo, está a tu disposición para que la ejerzas por el poder del sello. No estás esperando el poder. Estás liberando el poder que ya está en ti, como el depósito del Rey. Permítanme ilustrar este nivel más profundo de sellamiento con una continuación de la historia de Caleb, nuestro administrador real. Caleb, humillado y abatido, finalmente se da cuenta de que su miseria no proviene de la falta de amor del rey, sino de su propia inacción. Desentierra el sello de oro, el anillo con el emblema del león, y se lo pone en el dedo sintiendo el peso y la frialdad del metal, que ahora se siente como un fuego. Pero no se detiene ahí. Caleb se da cuenta de que el sello no es solo para firmar documentos, es también la llave de los arsenales y de las bóvedas de la propiedad. Se dirige al arsenal más grande, que había permanecido oxidándose por años. Intenta abrir las puertas macizas con sus propias manos, con su propia fuerza, y fracasa. El general Engaño se burla desde lejos. «Mira tu debilidad, Caleb. El sello no sirve. Eres un fraude». Pero Caleb recuerda las palabras de su rey. «El sello es mi autoridad. Es la manifestación visible de mi nombre». Caleb no usa sus músculos, usa el sello. Saca el anillo de su dedo, lo presiona contra una cerradura circular y oculta en el centro de la puerta del arsenal. ¡Clic! Un sonido poderoso resuena por toda la propiedad. La cerradura se desbloquea. Las puertas se abren de par en par, revelando un arsenal inagotable. Espadas que brillan con fuego, escudos impenetrables y municiones espirituales que él ni siquiera sabía que existían. El enemigo no teme a tus buenas intenciones. El enemigo se aterroriza ante el sonido del sello activado. El sello del Espíritu Santo es exactamente eso, la llave de acceso a todo el arsenal de Dios para la guerra espiritual y la vida de superación. Cuando Pablo nos llama a vestirnos con la armadura de Dios en Efesios 6, está hablando a un pueblo que ya ha sido sellado. La armadura no es para los que buscan el Espíritu, sino para los que lo poseen y están listos para desencadenar su poder. El sellamiento es el prerequisito para caminar en el poder de la palabra, para empuñar la espada del Espíritu, para usar el escudo de la fe. Si no entiendes el sello, intentarás usar la armadura con tus propios esfuerzos y te rendirás agotado. El sellamiento es el motor de tu resistencia y tu dominio. Ahora, profundicemos en el desarrollo bíblico de este poder, enfocándonos en la guerra implacable que el sello te permite librar. El Espíritu Santo, como sello, es el agente que te separa para un propósito de poder. Piensen en el sello en el Antiguo Testamento. Los profetas, los reyes y los sacerdotes eran ungidos y apartados para un servicio santo. Pero la plenitud de ese sello, su permanencia y su inmensurable poder, solo llegó con el derramamiento de Pentecostés. El sello como separación, santidad para la batalla. Efesios 4:30 nos advierte: «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». La palabra contristéis es una palabra fuerte. Significa entristecer, afligir. ¿Cómo se contrista a un sello que es poder, usando ese poder en vano, o sucumbiendo a los deseos de la carne que el sello mismo vino a crucificar? El Espíritu te fue dado para darte la fuerza de decir no a lo que te destruye. La superación no es un acto de voluntad humana, es un fruto del sello. La fe que vence al mundo, la mansedumbre ante la injuria, el dominio propio que aplasta los vicios. Todo esto es la evidencia activa de que el sello está operando y no está contristado. El Espíritu Santo no es un socio silencioso. Él te está dando una fuerza diaria para vivir una vida que es demasiado grande para tu vieja naturaleza. El poder que echó fuera demonios y resucitó a Jesús es el mismo poder que te permite dominar tus hábitos destructivos y superar tu dolor más profundo. Esta es la batalla más importante. La autoridad sobre el enemigo comienza con la autoridad sobre tu propia carne. Y el sello es la garantía de que esa victoria es tuya. El sello como misión, el poder de la profecía. Jesús fue sellado en su bautismo, porque a este Dios Padre lo ha sellado. Juan 6:27. ¿Para qué fue sellado? Para el servicio, para la misión. El sellamiento en tu vida tiene un propósito trascendental.
hacer de ti un testigo irrefutable del poder de Jesús. Un testigo que no solo habla, sino que manifiesta el reino. El Espíritu te da el poder de la proclamación audaz, te da una voz que no tiembla. La cobardía, la timidez, el miedo a ser diferente son demonios que el sello debe expulsar. ¿Alguna vez has querido compartir tu fe, pero la garganta se te seca y las palabras no salen? Es el enemigo intentando silenciar la autoridad del sello. La solución no es esforzarse más, sino entregarse más al poder que ya tienes. Orza, Espíritu Santo, sello de Dios, activa mi boca. Haz que mi testimonio sea un fuego que queme toda incredulidad y miedo, en mí y en el que me escucha. El verdadero testigo es un transmisor de la autoridad sellada. El sello como intercesión. El lenguaje de la victoria. Aquí es donde el poder del sellamiento se convierte en una fuerza de choque contra el reino de las tinieblas. Romanos 8:26-27 revela una verdad asombrosa. El Espíritu, fa el sello, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tú, el poseedor del sello, tienes a Dios mismo orando a través de ti o por ti en una dimensión que tu intelecto no puede comprender. Piensen en la potencia de esto. Cuando estás en la prueba, cuando no tienes palabras, cuando el conflicto es tan grande que tu mente se rinde, el sello toma el control. El Espíritu comienza a decretar sobre tu situación en el lenguaje perfecto de Dios. Es la oración con efecto garantizado. Si el enemigo ataca tu matrimonio, tu salud, tus finanzas, no te quedes en el lenguaje de la queja. Entra en el lugar de la intercesión sellada. Pídele al Espíritu que te llene a tal punto que su gemido se haga audible, sea en lenguas o en una intensidad de oración que te sacuda. Esta es la solución de poder más alta. Estás enviando el arrabón mismo para reclamar el resto de la herencia en medio de la batalla. Esto es superación sobrenatural. La solución práctica, cómo activar el sello diariamente. La victoria, mis hermanos, no es mágica. Es una activación por la fe y una disciplina intencional. Para pasar de ser el Caleb derrotado al Caleb con el sello activado, debes incorporar estas prácticas de poder a tu rutina diaria. Son el ejercicio espiritual que mantiene el sello caliente, visible y temible para el enemigo. El acto de posesión, meditación y confesión de propiedad. Cada mañana, antes de que tu mente se llene de las noticias o las preocupaciones, debes hacer una declaración legal ante el universo, basada en el sello Taxión. Ponte una mano en el pecho y confiesa en voz alta. Soy sellado por el Espíritu Santo de Dios. Soy la propiedad de Cristo. Todo lo que me pertenece ha sido comprado por su sangre y asegurado por su sello. Por lo tanto, el miedo no tiene propiedad en mí. La enfermedad no tiene dominio sobre mí. La escasez es ilegal en mi territorio. Propósito, estás recordando a tu alma, a tu cuerpo y al enemigo que el arrabón de Dios es tu dueño y que tu herencia no está en riesgo. Esta confesión crea un campo de fuerza espiritual a tu alrededor. La disciplina del silencio, sintonizando la voz del sello. El Espíritu, el sello, habla, pero su voz es a menudo un suave susurro. La razón por la que muchos no caminan en poder es que el ruido del mundo ahoga la dirección y la estrategia que el sello quiere darles. Acción. Dedica un tiempo en silencio absoluto, sin música, sin palabras, sin lectura. Simplemente sé. Y pídele al Espíritu Santo que active su voz y su arrabón en ti. El poder del sello es la sabiduría para saber qué hacer en la batalla. El Espíritu es el consejero. Escucha. Propósito. Obtienes la estrategia de superación. No peleas batallas que no tienes que pelear. El Espíritu te da el plan de ataque. El ejercicio de la proclamación. Uso del arma de autoridad. El sello fue dado para mandar, no para rogar. Cada creyente sellado tiene el mandato de ejercer dominio sobre el caos. Acción. Identifica un área de conflicto en tu vida, una adicción, una dolencia, un problema financiero, y proclama el sello sobre ella. No hables acerca del problema. Háblale al problema. Montaña de deuda. Te hablo con la autoridad sellada del Espíritu Santo. Te ordeno que te muevas y que las puertas de la provisión se abran en el nombre de Jesús. Propósito. Estás liberando la potencia delegada de Jesús
Estás usando el anillo real, estás cambiando la atmósfera, estás haciendo que la verdad celestial se manifieste en tu realidad terrenal. La renovación constante, el mantenimiento del vaso, el sello, aunque permanente, puede ser contristado, como ya dijimos. La llenura del Espíritu no es una inyección de una vez, es un flujo constante, acción. Vive en un estado de arrepentimiento rápido y adoración profunda. El arrepentimiento elimina el sedimento que contrista el flujo del sello. La adoración es el imán que atrae la gloria de su presencia y lo mantiene activo. Canta, eleva tu voz, da gracias, incluso en medio del dolor. La gratitud es un reconocimiento de que el sello, el arrabón, es suficiente. Propósito. Aseguras que la fuente de poder esté siempre limpia y rebosante, lista para el próximo desafío. El enemigo ha intentado por siglos reducir el cristianismo a una religión de buenas costumbres y creencias pasivas. Pero ustedes, los que están escuchando esta palabra hoy, son llamados a ser la generación sellada, los portadores del sello que manifiestan el reino con poder, fuego y superación total. La fe no es para ser entendida, es para ser ejercida. Permítanme dejarles con una última imagen, un cierre potente que les inyectará el coraje para salir y conquistar. Piensen en el libro de Apocalipsis, la máxima expresión de la batalla final. Allí vemos a los siervos de Dios sellados en sus frentes. Apocalipsis 7:3. El sello está en el lugar de la mente, del pensamiento, de la identidad. El sello en la frente es la declaración inconfundible de «Este es el esclavo del Rey», y su mente está bajo el dominio total del Espíritu Santo. La marca de la bestia se opone a esto, intentando sellar la propiedad del enemigo en la mente. La batalla por la superación total es una batalla por el sello en tu frente. Si tu mente está llena de dudas, si tu boca está llena de quejas, si tu corazón está lleno de miedo, el sello está ahí, pero su luz está tenue, cubierto por el polvo de la incredulidad. Pero si tu mente está anclada en la palabra, si tu boca proclama la victoria, si tu corazón arde con la certeza del arrabón, entonces ese sello brilla con la intensidad del sol. Eres un hijo sellado del Rey. La posesión es tuya. El poder es tuyo. La victoria es tuya. Estás preservado y eres invencible. El fracaso no es tu destino. La superación es tu garantía legal. No mendigues lo que ya te fue dado. No supliques lo que tienes el derecho de decretar. Sal de este momento con la convicción inquebrantable de que llevas el sello de oro. Es el sonido de este sello golpeando la mesa de tu circunstancia, lo que provoca la huida del enemigo. Es la presencia de este sello lo que te da una esperanza que no defrauda, una fuerza que no se agota y una autoridad que lo somete todo. Levántate ahora, sacude el polvo de la derrota. Mira a tu problema a los ojos y dile, yo soy sellado, y tú estás bajo mi dominio. El sello ha sido activado. Ahora ve y reina en el poder de su espíritu. Continuaré ampliando en la siguiente interacción para alcanzar la extensión deseada, centrándome en ejemplos bíblicos detallados y la teología de la herencia, para llenar las 8.500 palabras. Continuación para aumentar la extensión y profundidad. Ahora, para comprender la magnitud de lo que significa estar sellado, debemos sumergirnos en la historia y la teología de la herencia. El Espíritu Santo no es simplemente un poder, sino una persona que te conecta con una dinastía. El sellamiento te inscribe en una genealogía de gigantes de la fe, que también operaron bajo una manifestación de su poder. Piensen en José. ¿Cómo pasó un esclavo hebreo y prisionero en Egipto a ser el segundo al mando, solo superado por el faraón? Génesis 41:38. El faraón dijo de José, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? La presencia del Espíritu en José era su sello de autoridad y sabiduría. Ese sello le dio el poder para superar la traición, el encarcelamiento y la desesperanza. El sello no evitó la prueba, sino que garantizó la promoción a través de la prueba. Si tienes el sello de Dios, no importa dónde te ponga la vida, en un pozo, en una cárcel, en un desierto, ese sello es tu garantía de ascenso. Estás sellado para reinar. Piensen en Daniel, en un imperio extranjero, bajo una cultura pagana hostil. ¿Cuál era su distinción?
Daniel 5:12, su enemigo mismo testifica, por cuanto en él se halló más abundante espíritu y conocimiento y entendimiento. El sello de Dios era visible. No era su fuerza física ni su astucia política. Era una unción sobrenatural de sabiduría que le permitía superar cada conspiración, interpretar lo imposible y cerrar la boca de los leones. El sello te da un entendimiento sobrenatural. En el mercado, en la junta directiva, en la decisión familiar, el espíritu te susurra la sabiduría infalible que tus competidores no tienen. El espíritu, el sello, es el genio de Dios operando en tu mente. Cuando te enfrentes a un dilema, no digas, no sé qué hacer. Di, soy sellado con el espíritu de Dios. El arrabón me garantiza la sabiduría total. Declaro que el conocimiento de Dios es liberado en mi mente ahora. Este es el poder de superación que anula el fracaso y el error. Pero la culminación de este poder se encuentra en el sacrificio de sellamiento. El sello que poseemos tiene un costo incalculable, la sangre de Jesús. Al morir en la cruz, Jesús anuló el contrato de esclavitud de Adán y firmó el nuevo pacto con su propia sangre. El Espíritu Santo no es un sello barato, es la prueba más costosa del amor y la fidelidad de Dios. Cuando el enemigo te susurra, ¿vales la pena? Yo recuérdale el precio del sello. El sello es la medida de tu valor para Dios. El Padre no envía su Espíritu a cualquiera, lo envía solo a sus hijos legítimos, a sus coherederos con Cristo. Este entendimiento del costo del sello te da un coraje inquebrantable. Si el Rey pagó todo lo que tenía para sellarte, ¿crees que te va a abandonar ahora por una pequeña prueba? Absolutamente no. La sangre de Jesús en la cruz es la garantía total que sostiene el sello del Espíritu en ti. Tu victoria ya está comprada. La profundización de la solución. Viviendo con el fuego consumidor del sello, el arrabón, no es solo un depósito, es un fuego. Juan el Bautista profetizó que Jesús nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. El Espíritu es un fuego consumidor que tiene un doble propósito en el creyente sellado. Consume la escoria, la purificación del carácter. El fuego del sello quema todo lo que no es de Cristo en tu vida. La carne, los vicios, la mentalidad de escasez, el miedo crónico. La superación más gloriosa es la victoria sobre tu propio temperamento. El sello te da la fuerza de la santidad. Si luchas contra una adicción, no digas, no puedo dejarlo. Di, el fuego del sello consume este deseo en mí. Soy un templo purificado por su Espíritu. Este cuerpo es demasiado santo para este vicio. Fuego consume. 2. Enciende la pasión, la misión imparable. El fuego del sello te da una pasión divina por el reino. Te saca de la apatía, de la vida de sofá, y te lanza a la misión con una energía que no es tuya. Es el combustible para la evangelización, para el servicio, para la caridad radical. Una persona sellada y llena de fuego no se sienta a quejarse de la oscuridad. Enciende una antorcha y entra en ella. Activación práctica avanzada, el sello en la acción. Para operar consistentemente en esta unción de superación y poder, debes ir más allá de la confesión matutina e integrar el sello en tus acciones de crisis y tus actos de fe. Sello de protección, operación de seguridad activa. Cuando viajes o te enfrentes a un riesgo, no ruegues Dios cuídame, decreta sobre el ambiente. Mi vehículo, mi casa, mi familia están sellados con el Espíritu Santo. El sello es una barrera de fuego. Ningún daño, ningún accidente, ningún arma forjada prosperará contra esta propiedad del Rey. Estás ejerciendo la seguridad del sello. B. Sello de provisión, operación de propiedad activa. Cuando falte el dinero o la provisión, no te desesperes. Activa el arrabón. Mira tus diezmos y ofrendas como un acto de fe en el arrabón. Padre, tú ya has pagado el depósito de mi herencia completa. Mi provisión es parte de esa herencia. Declaro que el sello desata la redención de mi posesión financiera ahora. Los recursos están siendo liberados. Soy un administrador sellado, no un mendigo. C. Sello de sanidad, operación de autoridad activa. Cuando el dolor o la enfermedad ataquen, recuerda que tu cuerpo es propiedad sellada. El sello te da la autoridad sobre el deterioro.
No ores para convencer a Dios de que te sane. Ordena a la enfermedad que se someta a la autoridad sellada. Enfermedad, yo te reprendo. No tienes derecho de propiedad sobre este cuerpo. Este templo es del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús y por el sello del Rey, te ordeno que salgas y que la sanidad total se manifieste. El camino de la superación es un camino de poder constante. Es el camino del creyente sellado. No te conformes con la teoría. Abre el arsenal del sello y libera el poder que ya está en ti. Que tu vida a partir de hoy sea el testimonio visible, innegable e indomable de que el sello de Dios no es una doctrina, sino una fuerza viva de victoria total. Continúo para asegurar la extensión total requerida, profundizando en la autoridad y la plenitud del Espíritu. El enemigo, mis amados, no está interesado en su filosofía, está interesado en su autoridad. Y la gran estrategia del infierno en esta era es que el pueblo sellado de Dios viva con la mentalidad de un huérfano en lugar de con la convicción de un heredero. La clave para superar esta trampa mental es la revelación continua del sello en el libro de Efesios, nuestro manual de guerra. El Espíritu no solo nos sella, sino que también nos llena para la plenitud de Dios. Efesios 3:19 habla de ser llenos de toda la plenitud de Dios. Esta plenitud es la medida máxima de la superación. No se trata de tener un poco de Dios, sino de que su presencia y su poder te inunden, hasta el punto de que ya no eres tú quien vive, sino el Cristo sellado en ti. ¿Cómo se relaciona esto con el sello? El sello es la puerta de entrada a la plenitud. El Espíritu es la garantía de que tienes derecho a toda esa plenitud. Si te conformas con solo un poco de paz, un poco de gozo, un poco de provisión, estás insultando el valor del sello que te fue dado. El sello es la firma del Rey en un cheque en blanco. La plenitud es el monto total de ese cheque. El conflicto actual para el creyente sellado es la limitación autoimpuesta. Muchos piensan, esto es lo más lejos que puedo llegar. Este es el límite de mi fe. Este es el techo de mi sanidad. Mentira satánica. El sello está puesto para que rompas todo límite. La plenitud de Dios es ilimitada y el sello te da acceso a ella. El desarrollo espiritual avanzado nos exige la rendición total de nuestras expectativas limitadas. Debes decir a tu alma, si el Espíritu de Dios está en mí como sello, no hay tarea demasiado grande, no hay demonio demasiado fuerte, no hay enfermedad demasiado crónica. Lo que viene a mí se encuentra con el sello, y el sello gana. La teología de la indestructibilidad. El sellamiento no es una bendición, es una identidad. Y esta identidad es indestructible hasta el día de la redención. El sello te hace inmune al daño final. Las Escrituras no prometen que no enfrentaremos el fuego, sino que el fuego no nos consumirá. Isaías 43:2. No prometen que no entraremos al agua, sino que no nos anegarán. Piensen en Sadrac, Mesac y Abednego. Fueron sellados por Dios con una fe inquebrantable. El rey Nabucodonosor calentó el horno 7 veces más. El enemigo siempre subirá la temperatura. Pero cuando el rey miró dentro del horno, no vio a 3 hombres. Vio a 4, y el cuarto era semejante a hijo de los dioses. Daniel 3:25. El sello te garantiza la presencia del rey en medio de tu horno. El poder de superación no es que el horno se apague, sino que tú caminas a través de él sin que el fuego se adhiera a tu ropa. Cuando salgas de tu crisis actual, de tu prueba, saldrás sin olor a humo. Esta es la promesa del sellamiento. Estás sellado para ser intocable en el fuego. La solución final, el sello como martillo y cincel para terminar. La activación final del sello requiere que lo uses como un martillo que golpea la incredulidad y un cincel que da forma a la promesa. El martillo del sello, golpeando la incredulidad. La incredulidad es el único veneno que puede neutralizar el sello. Cuando la duda te asalte, no discutas con ella. Golpéala con el sello. Cierra los ojos y visualiza el emblema del león de Judá, impreso en tu corazón. El martillo es la declaración violenta de la fe. Duda, te ordeno que te rindas a la evidencia del sello. 2. El cincel del sello, dando forma a la promesa. El Espíritu Santo, el sello, es el arquitecto divino que está cincelando tu vida para que se parezca a la imagen de Jesús. Él no se detiene
hasta que tu vida sea una obra maestra de superación y poder. Coopera con el cincel. Deja que el Espíritu corte las partes feas de tu carácter. Deja que te dé la forma que Él quiere. La verdadera victoria es el carácter de Cristo, manifestado por el poder del sello. Sal hoy de aquí con una nueva convicción. Eres más que un creyente. Eres un embajador sellado con la autoridad plenipotenciaria del Rey del Universo. El tiempo de la debilidad ha terminado. El tiempo de la queja ha terminado. El tiempo del reino total ha comenzado en tu vida. Usa el sello, libera el arrabón. Desata la plenitud. Eres invencible, imparable e indeleblemente suya. Ve y que el mundo tiemble ante el brillo de tu sello. Has exigido la plenitud de este mensaje, y así será. Entendemos que el poder del sello es inagotable, y por lo tanto, la profundidad de este guión también debe serlo. Hemos establecido que el sellamiento del Espíritu Santo es propiedad, seguridad, autoridad y el arrabón de nuestra herencia. Ahora vamos a expandir nuestra visión para entender el sello como la plataforma para el reino y la dimensión de la gloria que ya opera en el creyente. El sello del Espíritu Santo nos introduce en una economía divina de sobreabundancia. Jesús dijo: «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Juan 10:10. Esta vida abundante no es una simple mejora. Es una dimensión de superación continua que anula las leyes de la escasez y la limitación terrenal. Y es el sello quien opera esta anulación. Piensen en esto. El Espíritu Santo, el sello, es la sustancia misma de la gloria de Dios. El Antiguo Testamento habla de la Shekinah, la presencia gloriosa que llenaba el tabernáculo y el templo. Esa misma presencia, esa misma gloria, no solo te visita, sino que ahora reside en ti como el sellamiento. 1 Corintios 6, 19, 20 nos recuerda: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? El sello no es un tatuaje espiritual, es un portal de gloria. Cuando caminas, cuando hablas, cuando enfrentas tus batallas, el Espíritu irradia la gloria de Dios a través de ti. Y la gloria de Dios es el anulador más poderoso de la oscuridad. La enfermedad no puede sostenerse en la gloria. La depresión no puede sobrevivir en la gloria. La escasez es expulsada por la gloria. La superación no es un esfuerzo, sino un resultado natural de manifestar la gloria sellada que ya llevas dentro. El conflicto, nuevamente, no es con el diablo, sino con nuestra percepción de pequeñez. El enemigo quiere que nos veamos como somos por naturaleza, débiles, limitados, caídos, pero el sello te grita: eres un portador de gloria. Tu cuerpo es el templo. La Shekinah está en ti. El sello como el fundamento de la resurrección, la garantía contra la muerte. Llevemos la verdad del sello a su máxima expresión, la victoria final sobre la muerte. Romanos 8:11 declara una verdad asombrosa: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El sellamiento, el arrabón, es tu garantía de resurrección. La superación total no puede ser completa si no incluye la victoria sobre el último enemigo. El Espíritu Santo, el sello, es la semilla de la eternidad plantada en tu cuerpo mortal. Cada célula en ti, cada sistema, cada órgano, está bajo el contrato de resurrección firmado por el sello. Esto tiene implicaciones explosivas para tu vida diaria. Si el poder para vencer a la muerte ya está en ti, ¿qué son la gripe, la fatiga o la ansiedad frente a ese poder? El sello en ti es una declaración de inmortalidad operando en tu mortalidad. Cuando oras por sanidad, no estás pidiendo algo nuevo, estás activando el poder de resurrección que ya está sellado en tu interior. La enfermedad es un intruso ilegal en la propiedad sellada por la resurrección. El poder de superación en la sanidad es el poder de la resurrección en acción. La solución inagotable, el ejercicio del dominio sellado. Para liberar esta gloria y este poder de resurrección, debemos movernos del sentir el sello a ejercer el dominio que el sello confiere. El creyente sellado no está destinado a ser reactivo, sino proactivo. No responde a las circunstancias, dicta las circunstancias.
el decretar como hábito, la lengua de fuego. Tu boca, ahora sellada por el Espíritu, es el órgano de la creación y la destrucción. No puedes permitirte un discurso de derrota. La queja es una violación del sello. La murmuración es una negación de la propiedad, acción. Convierte la declaración de fe en tu lenguaje por defecto. En lugar de describir lo que ves, decrétalo como el sello lo ve. Si ves bancarrota, decreta provisión sellada. Si ves discordia, decreta paz sellada. El sello te da el derecho de reescribir tu realidad con la palabra de Dios. La adoración radical, activando la Shekinah. La adoración es la liberación de la gloria sellada. Cuando adoras, no estás tratando de invitar a Dios. Estás reconociendo que Él está en ti como el sello. La adoración es el sonido del arrabón celebrando la posesión total. Acción. Adora en el conflicto. Si la presión es alta, sube el volumen de tu alabanza. La adoración es el campo de fuerza sonoro que repele las tinieblas. Cuando la Shekinah se libera, los demonios huyen y la atmósfera cambia. El sello se vuelve visible a la dimensión espiritual. La autoridad de la disciplina, el sello sobre el tiempo y los recursos. El sello te da poder para administrar tu vida con sabiduría divina. La superación incluye el dominio sobre la pereza, la procrastinación y el despilfarro. Acción. Aplica el sello a tu agenda y a tus finanzas. En el nombre de Jesús y por el sello, el Espíritu me da dominio propio sobre mi tiempo. Declaro que cada hora es productiva y enfocada en el reino. En el nombre de Jesús, el Espíritu me da sabiduría financiera para multiplicar los recursos y manifestar la abundancia sellada. La superación en estas áreas es la evidencia tangible de un sello activo espiritual. La intercesión con visión, el sello sobre el territorio. El sello te da autoridad no solo sobre tu vida, sino sobre tu territorio de influencia, tu familia, tu vecindario, tu trabajo, tu ciudad. Eres un punto de contacto sellado para la redención de tu entorno. Acción. Ve más allá de orar por tu propia necesidad. Párate en el sello y declara la propiedad de Dios sobre tu territorio. Mi casa está sellada. Ningún espíritu de división, enfermedad o vicio puede prosperar aquí. Mi comunidad está bajo el decreto del sello de Cristo. Estás ejerciendo el poder diplomático del embajador. Este es el llamado del creyente sellado. Ya no eres una víctima a merced del destino o del diablo. Eres un conquistador sellado, lleno de gloria y garantizado por la resurrección. El arrabón es el grito de victoria que precede a la batalla. Tu superación no es una posibilidad, es una conclusión garantizada. El cierre final e ineludible. Hemos llegado al punto de no retorno. La palabra ha sido sembrada profundamente en tu espíritu. La ignorancia ha sido aplastada. La verdad del sello se ha manifestado en toda su potencia. Propiedad, seguridad, autoridad, arrabón, gloria, resurrección. Si has estado viviendo como un Caleb derrotado, mirando el sello en una caja de terciopelo, la hora de la inercia ha terminado. La única cosa que el Rey espera de ti es la activación audaz de lo que ya te ha dado. No esperes una señal. El sello es la señal. No esperes un sentimiento. El sello es el sentimiento de propiedad divina. Ponte de pie en este momento, donde quiera que estés. Siente el peso y el fuego del Espíritu Santo que mora en ti como el sello irrevocable. Mira al mundo y a tus problemas con una nueva arrogancia santa y proclama, con una voz que el infierno pueda escuchar y que el cielo corrobore: yo soy sellado, soy propiedad de la dinastía. Mi cuerpo es templo de la Shekinah. La resurrección está activa en mí. El arrabón me garantiza la plenitud. En el nombre de Jesús y por el sello del Espíritu Santo, mi vida a partir de hoy es una manifestación imbatible de superación y poder. No retrocedas, no te canses. El sello es tu fuerza. Ahora ve, y que el mundo sepa que el Rey ha marcado a su pueblo con fuego eterno. La victoria es tuya. Reina.